¿Alguna vez te han culpado por algo que no puedes controlar? Para este hombre, su ceguera de nacimiento era una sentencia de culpa divina. Acompáñanos a descubrir la respuesta de Jesús, que demolió un dogma milenario y nos enseña el verdadero propósito del sufrimiento. Su mundo era una oscuridad perpetua, una ausencia total de luz, de rostros, de colores. Había nacido en una noche que nunca terminaba. Cada día era idéntico al anterior, una sinfonía de sonidos y olores en un teatro completamente a oscuras. Pero la negrura más profunda no estaba en sus ojos, estaba en la forma en que el mundo lo miraba, o más bien, no lo miraba. Para la gente que pasaba a su lado, él no era un hombre. Era una pregunta teológica, un problema sin resolver. Se sentaba a mendigar junto al camino, su mano extendida no solo pidiendo una moneda, sino un poco de humanidad. Su identidad estaba grabada en la mente de todos. Era el ciego de nacimiento. No tenía otro nombre. Su condición era su biografía completa. En aquella época, la teología popular era simple y brutal. El sufrimiento era un resultado directo del pecado. Si un niño nacía enfermo, si la cosecha se perdía, si la desgracia golpeaba una casa, la primera pregunta era siempre la misma: ¿quién pecó? Así que su vida transcurría en el banquillo de los acusados. Cada día sentía el peso de pecados que no había cometido. Escuchaba los susurros de la gente, las discusiones piadosas sobre la naturaleza de la falta que lo había condenado a esta vida. ¿Fue su propia alma la que pecó en una vida anterior? ¿O fue la transgresión secreta de sus padres, una mancha oculta en su linaje que ahora se manifestaba en la oscuridad de su hijo? Vivir así era estar atrapado en un juicio público sin fin. Cada moneda que caía en su tazón era una mezcla de lástima y juicio. Era un recordatorio constante de que, a los ojos de la sociedad y de su religión, él era un caso perdido, un alma marcada por la ira divina, antes incluso de respirar por primera vez. Un día, la monotonía de su existencia fue interrumpida. El murmullo de una multitud se acercaba. Entre las voces, una se destacaba. Hablaba con una autoridad y una compasión que nunca antes había escuchado. Era Jesús de Nazaret, el rabí de Galilea. Mientras Jesús y sus discípulos pasaban, vieron al hombre sentado en su lugar de siempre. Para los discípulos, él era una oportunidad para una lección de teología. Vieron el enigma, no al hombre. Y entonces hicieron la pregunta que había definido toda su vida, la pregunta que él mismo se había hecho miles de veces en la soledad de su noche. La pregunta que sus padres debieron llorar en secreto. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta flotó en el aire, cargada con el peso de siglos de tradición y dogma. El hombre ciego contuvo la respiración. ¿Qué diría este nuevo maestro? Confirmaría la sentencia que había llevado sobre sus hombros toda su vida. Le daría otra razón para odiar su existencia. Hubo un silencio. Jesús se detuvo y lo miró, no con lástima, no con juicio, sino con un propósito, y su respuesta no fue una explicación, sino una revolución. Una respuesta que destrozaría la teología de la retribución y le daría un nuevo significado a su sufrimiento. No es que pecó este ni sus padres. Estas primeras palabras fueron como un bálsamo, una exoneración que nunca había esperado oír. Por primera vez en su vida, alguien lo declaró inocente. La carga de una culpa heredada comenzó a disolverse. Pero la respuesta de Jesús no se detuvo ahí. Continuó con una declaración que cambiaría no solo la vida de aquel hombre, sino nuestra comprensión del sufrimiento para siempre. La razón de su ceguera no estaba en el pasado, sino en el futuro, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Su vida no era un castigo, no era un error,
no era una desgracia sin sentido. Su ceguera, la mayor tragedia de su existencia, iba a ser el escenario para la manifestación de la gloria de Dios. De repente, su identidad cambió. Ya no era un monumento al pecado, sino un lienzo en blanco sobre el cual el artista divino estaba a punto de pintar su obra maestra. Su oscuridad no era un final, sino el preludio necesario para una luz que el mundo nunca olvidaría. Con esas palabras revolucionarias aún resonando en el aire, Jesús se inclinó. El Creador del universo se arrodilló sobre el polvo de la tierra. La multitud observaba en silencio, confundida. No hubo un trueno, ni una luz cegadora. El milagro comenzó de la manera más humilde y terrenal posible. Jesús escupió en el suelo, un acto que en cualquier otro contexto sería considerado vulgar o sucio, pero aquí era un acto de creación. Mezcló su saliva con el polvo, formando un pequeño montículo de lodo. Era un eco deliberado del principio de los tiempos, de Génesis. Recordaba el momento en que Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra. Jesús, al hacer lodo, estaba a punto de realizar un acto de recreación. Estaba a punto de terminar la obra que, en este hombre, había quedado incompleta. Con una ternura que el ciego nunca había sentido, Jesús tomó el barro y se lo untó sobre los ojos. No fue un toque ligero, fue una aplicación deliberada, una pasta espesa que cubrió sus párpados inertes. Ahora, incluso si pudiera ver, estaría cegado por el barro. Para los observadores, la escena era extraña, quizás incluso ofensiva. ¿Por qué este ritual? ¿Por qué no una simple palabra de sanación como en otras ocasiones? Porque Jesús no solo estaba sanando a un hombre, estaba enseñando una lección profunda sobre la fe y la obediencia. Después de aplicar el lodo, Jesús le dio una orden que parecía no tener sentido. «Ve», le dijo, «lávate en el estanque de Siloé». No lo sanó en el acto, puso la culminación del milagro en manos del propio ciego. La sanación dependía ahora de su respuesta. El nombre del estanque, Siloé, significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, estaba enviando al ciego a un lugar que llevaba su propio título. Era una instrucción cargada de simbolismo. Imagina a ese hombre. Se pone de pie, con el rostro cubierto de barro húmedo. No puede ver nada, como siempre, pero ahora tiene una esperanza extraña y frágil ardiendo en su pecho. Debe tomar una decisión. ¿Confiará en las palabras de este extraño rabí? ¿O se quedará allí paralizado por la duda y el ridículo? Decidió obedecer. Se puso en camino. Piensa en ese viaje, un hombre ciego con la cara embarrada, tanteando su camino por las concurridas y polvorientas calles de Jerusalén. La gente lo miraría, se burlaría, señalaría. ¿A dónde va el ciego con esa máscara de lodo? Cada paso era un acto de fe. Confiaba en una instrucción que no entendía, de un hombre cuyo rostro nunca había visto. Tenía todas las razones para rendirse. Podría haberse limpiado el barro y haber vuelto a su lugar de mendicidad, a la familiaridad de su oscuridad. Pero siguió caminando. Su oído lo guiaba hacia el sonido del agua, preguntando, tropezando, pero avanzando. Su obediencia no era pasiva, era una peregrinación activa, un esfuerzo físico que demostraba la realidad de su fe incipiente. Finalmente, llegó al estanque de Siloé. El sonido del agua fresca y corriente era una promesa. Con manos temblorosas se arrodilló, se inclinó sobre el borde y se echó agua en la cara. El barro comenzó a disolverse, a correr por sus mejillas en riachuelos marrones. Y entonces ocurrió. Mientras el último rastro de lodo se desprendía de sus párpados, la luz irrumpió en su cerebro por primera vez. No fue un proceso gradual, fue una explosión. Un universo de formas, de colores, de detalles que nunca había sabido que existían, inundó su conciencia. Vio el brillo del sol en la superficie del agua. Vio las piedras del estanque, las túnicas de la gente que lo rodeaba, el azul infinito del cielo.
Vio su propia mano, los dedos, las líneas de la palma, vio su propio reflejo en el agua, el rostro de un extraño que era él mismo. El milagro no ocurrió cuando Jesús hizo el lodo, ocurrió cuando el hombre obedeció. El lodo de la creación fue lavado por el agua de la obediencia, y el hombre que había ido al estanque siendo ciego regresó viendo. Su mundo y la ciudad de Jerusalén estaban a punto de ser puestos patas arriba. Regresó por las mismas calles por las que había caminado a tientas minutos antes, pero ahora sus pasos eran firmes, su cabeza erguida. Sus ojos, ahora abiertos y claros, se movían con avidez, tratando de procesar un torrente de información visual que resultaba abrumador y milagroso. La gente que lo había conocido durante años, los vecinos que lo habían visto sentarse en el mismo rincón día tras día, se detuvieron en seco. Lo miraban fijamente, una mezcla de incredulidad y asombro en sus rostros. No podían conciliar la imagen del mendigo ciego con la del hombre que ahora los miraba a los ojos. La confusión se convirtió en un debate acalorado. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba?, se preguntaban unos a otros. Algunos decían, «Él es». Otros, incapaces de aceptar una transformación tan radical, insistían, «Se le parece». La realidad era tan asombrosa que parecía más fácil creer que era un impostor. El hombre, escuchando la discusión sobre su propia identidad, tuvo que intervenir. Con una voz clara y llena de una nueva confianza, zanjó el debate. «Yo soy». 3 palabras simples que lo reclamaban todo: su identidad, su historia y su milagro. La pregunta inmediata fue: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La gente necesitaba una explicación, un marco lógico para entender lo imposible. Y él, con una honestidad desarmante, simplemente relató los hechos. No añadió adornos ni interpretaciones teológicas. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, «Ve al Siloé y lávate», y fui y me lavé y recibí la vista. Era un testimonio puro, la secuencia de eventos tal como la había experimentado. Era simple, factual e irrefutable. La noticia del milagro se extendió como un reguero de pólvora, pero como la curación había tenido lugar en sábado, el día de reposo, la alegría se mezcló con controversia. Hacer lodo y untarlo se consideraba trabajo según las estrictas interpretaciones de los fariseos. El milagro para ellos era una violación de la ley. Así que la multitud, sin saber qué hacer con este hombre y su increíble historia, lo llevó ante la autoridad religiosa. Lo presentaron ante los fariseos. El hombre, que minutos antes era un marginado social, ahora se encontraba en el centro de una investigación teológica y legal. Comenzó el primer interrogatorio. Los fariseos, con sus túnicas y sus aires de superioridad, lo miraban con sospecha, no con celebración. Su objetivo no era verificar el milagro, sino desacreditarlo. Buscaron cualquier inconsistencia en su historia, cualquier detalle que pudiera invalidar lo sucedido. Le pidieron que contara la historia de nuevo, y él, con la misma simplicidad, repitió su testimonio. Pero su relato, en lugar de unirlos, los dividió. Algunos fariseos, aferrados a la letra de la ley, declararon: «Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo». Para ellos, la violación del sábado era una prueba concluyente de que Jesús no podía ser un hombre de Dios. Pero otros, confrontados con la evidencia innegable del hombre que estaba de pie ante ellos, se atrevieron a cuestionar esa lógica. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? El milagro era tan evidente que contradecía su propia teología. La sala se llenó de disputas. El testimonio del hombre había sembrado el caos en su sistema de creencias. Incapaces de ponerse de acuerdo,
volvieron a dirigirse a él, presionándolo para que diera su propia opinión. «Tú, ¿qué dices del que te abrió los ojos?». Querían que él mismo emitiera un juicio, esperando quizás que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero su respuesta, aunque breve, fue una poderosa declaración de fe. Después de todo lo que había experimentado, solo podía llegar a una conclusión. «¿Qué es un profeta?», respondió. Con esa simple frase, elevó a Jesús por encima de un simple sanador. Lo reconoció como un mensajero de Dios. El mendigo ciego se estaba convirtiendo en un testigo valiente, y la confrontación apenas había comenzado. La declaración del hombre, que es un profeta, fue como echar leña al fuego. Los fariseos, frustrados por su incapacidad para desacreditar el testimonio, decidieron atacar la premisa misma del milagro. Su nueva estrategia fue negar que el hombre hubiera nacido ciego. No podían refutar que ahora veía, pero podían intentar demostrar que su ceguera había sido un fraude desde el principio. Era una táctica desesperada, un intento de salvar su sistema teológico a expensas de la verdad. Para ello, necesitaban nuevos testigos. Entonces los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. La escena se traslada ahora a un nuevo interrogatorio, uno aún más cargado de tensión y miedo. Imagina a esos padres. Habían vivido toda la vida de su hijo bajo una nube de vergüenza y culpa social. Habían soportado los susurros y las miradas de juicio. Y ahora, por primera vez, un rayo de luz increíble había entrado en sus vidas. Su hijo podía ver. Su alegría debió ser inmensa. Pero esa alegría se vio rápidamente ahogada por el miedo. Ser convocados ante el Sanedrín no era una invitación a una celebración, era una citación judicial. Sabían perfectamente lo que estaba en juego. La atmósfera en la sala de interrogatorios era intimidante. Se enfrentaban a los hombres más poderosos de su nación, eruditos de la ley que podían decidir su destino con una sola palabra. Y estos hombres no estaban buscando la verdad, estaban buscando una acusación. Los fariseos les hicieron 3 preguntas directas y calculadas. Primero, ¿es este vuestro hijo? Segundo, el que vosotros decís que nació ciego. Y la pregunta trampa, la que lo decidía todo. ¿Cómo pues ve ahora? Los padres se encontraron en una posición imposible, sabían la verdad, amaban a su hijo y estaban agradecidos por el milagro, pero también conocían el decreto que los líderes judíos habían emitido. Ya los judíos habían convenido en que si alguno confesase que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga era más que una simple prohibición de asistir a los servicios religiosos. Era la muerte social. Significaba ser excomulgado de la comunidad, excluido de los negocios, tratado como un paria, un leproso espiritual. Significaba la ruina para ellos y para su familia. El miedo a esta consecuencia los paralizó. Su testimonio se convirtió en una obra maestra de precisión y evasión. Respondieron a las 2 primeras preguntas con una verdad innegable, estableciendo los hechos que solo ellos podían confirmar. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Con estas palabras demolieron la teoría de los fariseos de que todo era un fraude. Confirmaron la premisa del milagro. Pero cuando llegó la tercera pregunta, la peligrosa, la que implicaba a Jesús, se retiraron a un terreno seguro. ¿Pero cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Era una mentira por omisión. Su hijo seguramente les había contado la historia completa, pero admitirlo sería confesar que creían en el poder de Jesús, y eso tenía un precio que no estaban dispuestos a pagar.
Entonces, con una mezcla de astucia y cobardía, pusieron toda la responsabilidad sobre los hombros de su hijo recién sanado. «¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo». Era una forma de decir, nosotros no nos meteremos en problemas. Si él quiere ser un mártir, es su decisión. Su testimonio, aunque aterrado, fue crucial. Confirmaron los dos pilares del milagro, su identidad y su ceguera de nacimiento. Pero su miedo también reveló la atmósfera de tiranía espiritual que los fariseos habían creado, y preparó el escenario para el regreso del verdadero héroe de la historia, quien ahora tendría que defender la verdad completamente solo. Con el testimonio de los padres, habiendo fracasado en desacreditar el milagro, los fariseos, cada vez más enfurecidos, volvieron a llamar al hombre. La cortesía inicial, si alguna vez la hubo, se había evaporado por completo. Lo trajeron de vuelta no como testigo, sino como acusado. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. El ambiente era hostil. Lo rodearon, sus rostros eran máscaras de desprecio y autoridad herida. Intentaron intimidarlo con una declaración dogmática, esperando que se sometiera a su veredicto. «Da gloria a Dios», le ordenaron. No era una invitación a la alabanza, sino una fórmula legal para exigir una confesión bajo juramento. Lo que realmente querían decir era, deja de mentir y de darle crédito a ese pecador. Nosotros sabemos que ese hombre, Jesús, es pecador. Habían emitido su juicio final. Jesús era un pecador, y punto. Esperaban que el hombre, intimidado por su autoridad y su certeza teológica, se retractara de su historia. Pero subestimaron la profunda transformación que había ocurrido en él. El hombre que una vez mendigó por monedas, ahora poseía una riqueza que ellos no podían comprender. No tenía educación teológica, ni estatus social, ni poder, pero tenía algo que ellos, en su ceguera espiritual, habían perdido, una experiencia innegable de la gracia. Su respuesta fue una obra maestra de humildad y certeza inquebrantable. No entró en debates teológicos que sabía que no podía ganar. No discutió si Jesús era un pecador o no. Simplemente se aferró a la única verdad que lo había cambiado todo. «Si es pecador, no lo sé», respondió, apartando su argumento. Y luego pronunció la frase que se convertiría en el ancla de su fe y en una espada contra sus acusadores. «Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Esa frase lo cambió todo. Trasladó el debate del terreno de la teoría al de la realidad. Podían discutir sobre la ley del sábado, podían debatir la definición de pecador, pero no podían negar la evidencia que estaba de pie frente a ellos. Él era la prueba viviente. Frustrados por su lógica simple e irrefutable, intentaron hacerlo tropezar, pidiéndole que repitiera los detalles una y otra vez. «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» Esperaban encontrar alguna contradicción, por pequeña que fuera. Pero el hombre, que había pasado de ser una víctima a ser un testigo, ahora se convirtió en un interrogador. Su paciencia se había agotado. La gratitud por su sanación se transformó en una audacia que los dejó atónitos. Les respondió con una ironía mordaz. «Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?» La pregunta fue una bofetada. El mendigo sin nombre estaba acusando a los líderes de Israel de estar obsesionados con Jesús, casi como si quisieran seguirlo. La sala estalló en furia. La insolencia de un marginado que se atrevía a burlarse de ellos era insoportable. Recurrieron al único arma que les quedaba, el insulto y el abuso de poder. Le injuriaron y dijeron, «Discípulo de él serás tú, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos». Se aferraron a su linaje, a su tradición, despreciando al hombre por asociarse con alguien de quien no sabemos de dónde sea.
Pero el teólogo de la calle aún no había terminado. Vio la absurda contradicción en su argumento y se las expuso con una lógica aplastante. «Pues esto es lo maravilloso», dijo, casi como un maestro regañando a sus alumnos, «que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye». Estaba usando su propia teología en su contra. Desde el principio del mundo, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. El caso estaba cerrado. El mendigo había desarmado y humillado a los teólogos más brillantes de la nación. Derrotados en el debate, recurrieron a la violencia y a la tiranía. Su último argumento fue un ataque personal. «Tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros». Y lo expulsaron. Lo echaron de la sinagoga, sentenciándolo a la muerte social. Pero al hacerlo, lo empujaron directamente a los brazos de su verdadero Salvador. Lo arrojaron a la calle, el eco de sus insultos todavía resonando en sus oídos. En un solo día, había ganado la vista y había perdido todo lo demás. La sinagoga, que había sido el centro de su vida comunitaria, aunque fuera desde los márgenes, ahora le estaba vedada para siempre. Era oficialmente un paria. Su familia ya se había distanciado de él por miedo, sus vecinos estaban confundidos, y ahora la máxima autoridad religiosa lo había excomulgado. Estaba completamente solo, un hombre con ojos nuevos, pero sin un lugar en el mundo al que pertenecer. Pagó el precio más alto por decir la verdad. Se aferró a su experiencia, defendió a su sanador desconocido y como resultado fue expulsado. Pero es precisamente en este momento de total aislamiento, cuando la religión organizada lo rechaza, que la verdadera fe lo encuentra. La noticia de su expulsión llegó a oídos de Jesús, y la Biblia nos dice algo hermoso. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole. Jesús no esperó a que el hombre lo buscara. Él, el buen pastor, fue en busca de la oveja que había sido echada del redil. Imagina la escena. El hombre, quizás sentado en algún rincón, procesando la conmoción de los eventos del día, y de repente una figura se le acerca. Es el hombre cuya voz reconoció, pero cuyo rostro nunca había visto. Es Jesús. Este segundo encuentro es infinitamente más importante que el primero. La primera vez Jesús le dio la vista física. Ahora estaba a punto de darle la visión espiritual. Jesús no le preguntó por el interrogatorio ni por la expulsión. Le hizo una pregunta que iba directa al corazón de la eternidad. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre?, le preguntó Jesús. Era una pregunta directa sobre su fe, sobre su lealtad última. El hombre, honesto y anhelante, respondió con una pregunta propia. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Había defendido a un hombre que no conocía, había sufrido por un profeta cuyo rostro no podía identificar. Estaba listo para creer, solo necesitaba que le mostraran el camino. Y entonces Jesús le dio la revelación más clara de su identidad que encontramos en el Evangelio de Juan. «¿Le has visto?», le dijo Jesús, jugando con el milagro que acababa de realizar, «y el que habla contigo, Él es». Por primera vez, el hombre vio el rostro de su sanador. La vista física y la visión espiritual convergieron en un momento de adoración pura. «Creo, Señor», dijo el hombre, y postrándose lo adoró. La verdadera sanación se había completado. Ya no era solo un hombre que podía ver el mundo, era un hombre que podía ver a Dios. Había sido expulsado de un edificio hecho por hombres para ser bienvenido al reino de los cielos. Jesús entonces se volvió hacia los fariseos que observaban de lejos y pronunció la gran ironía que resume toda esta historia. «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados».
El mendigo, que sabía que era ciego, recibió la vista. Los fariseos, que estaban absolutamente convencidos de que veían la verdad, fueron expuestos en su ceguera espiritual. Su conocimiento, su estatus, su religión se habían convertido en un velo que les impedía ver a Dios cuando estaba justo frente a ellos. La vida de este hombre, que comenzó como una supuesta desgracia, se convirtió en un testimonio eterno del poder de Dios. Nos enseña que a veces nuestra mayor debilidad es el lugar exacto donde Dios elige manifestar su gloria, y que a menudo debemos ser expulsados de lo que creemos seguro para ser encontrados por quien realmente nos puede salvar. Gracias por acompañarnos en este intenso drama de fe y ceguera. Si la historia de este valiente hombre te ha conmovido, déjanos saber tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte más historias que nos invitan a ver con nuevos ojos. Agradecemos profundamente que te hayas quedado hasta el final. Que esta narrativa nos inspire a todos a tener el coraje de decir: una cosa sé, que antes estaba ciego y ahora veo. Nos vemos en las estrellas.